Hola queridos, aquí Juan Celedón del The Rose Method, nuevamente con un video de desarrollo personal. Hoy te quiero hablar de un obstáculo que es muy importante a la hora de entrar en prácticas de meditación más profundas, ¿ya? Generalmente cuando empezamos nuestra práctica de meditación, de mindfulness, ¿cierto? De movimiento, respiración, ¿cierto? La práctica de autoconocimiento que nosotros hacemos, lo que ocurre es que al principio, nuestro primer obstáculo es el obstáculo de la disciplina, ¿cierto? Es el gran primer obstáculo, ¿cierto? Porque comenzamos a practicar y después de un tiempo comienza a flaquear esas ganas de ir avanzando con la práctica, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ocurre un plató, ¿cierto? Empezamos a avanzar, llegamos a un punto en que los efectos se mantienen y pensamos que, que eso es todo, ¿cierto? Que eso es todo lo que la práctica tiene que ofrecer. Pero en realidad lo que ocurre es que en ese plató, ¿cierto? En esa fase donde no se notan los avances, se está metabolizando todo lo que la práctica tiene reservado para nosotros. O sea, se está acumulando y se está desarrollando internamente el cuerpo, la mente, las emociones para pasar al siguiente salto evolutivo, ¿ya? En el cual el cuerpo, la mente y las emociones tienen que estar preparados para esos saltos, porque si no están preparados, se pueden generar problemas, ¿cierto? De avanzar más rápido de lo que nuestro sistema es capaz de soportar. Entonces, el primer obstáculo, como les decía, es la disciplina. Hablamos de eso en el video anterior. Pero el siguiente gran obstáculo es hacer frente a nuestros paradigmas y condicionamientos profundos. En este canal, en las prácticas, ¿cierto? En las clases regulares que yo doy y también los cursos que yo doy, hablamos mucho de los condicionamientos profundos que tenemos como seres humanos y los condicionamientos individuales que cada uno tiene como ser humano específico, de acuerdo a sus vivencias o sus experiencias pasadas. Entonces, por un lado tenemos los condicionamientos profundos de todo ser humano. Esos condicionamientos son el miedo a la muerte, que todos tenemos, que es el origen de todos los miedos que podemos tener, ¿cierto? El miedo a estar solo, miedo a hablar en público, cualquier tipo de miedo tiene su origen en el miedo a la muerte, ¿ya? El miedo a estar solo tiene que estar relacionado con la muerte porque si nosotros nos apartamos del grupo tenemos menos probabilidades de sobrevivir, ¿cierto? Es algo que está arraigado en nosotros de la época en que nosotros éramos primates. El miedo a hablar en público es el miedo a no ser suficiente, no ser reconocido también por nuestros pares, ¿ya? Y eso es una muerte simbólica. Entonces todos los miedos podemos trazar su origen a ese miedo principal que es el miedo a morir o a dejar de ser en el fondo. ¿Quién precisamente no quiere morir en nuestro ego? Esa idea de que nosotros somos. Luego el otro condicionamiento profundo es el apego al placer, ¿cierto? Estamos buscando constantemente cosas que nos generan placer y de ahí surgen todas las adicciones que generan apegos que no podemos soltar, ¿cierto? Es un apego. Lo otro es la aversión al dolor, ¿cierto? Cuando somos tan flojos que no queremos hacer esas cosas que a pesar de que nos generan un dolor o algo de dolor, nos hacen bien, ¿cierto? Como por ejemplo levantarse e ir a entrenar todos los días, ¿cierto? Tu cuerpo no quiere, se resiste, pero es algo que sabes que nos hace bien. Luego está el siguiente condicionamiento, que es la ignorancia, ¿cierto? O sea, no saber que en realidad somos mucho más que el ego. Y el siguiente es precisamente el ego. He hablado en otros videos de esos 5 condicionamientos. Así que esos condicionamientos son profundos. Luego están los condicionamientos personales. De alguna u otra manera derivan de esos 5 principales, pero tenemos que encontrar esos condicionamientos, enfrentarlos y modificarlos. Si nosotros en nuestro proceso de autoconocimiento y desarrollo personal no hacemos frente a esa parte profunda de nosotros que está alojada y guardada en el subconsciente o en el inconsciente, no vamos a poder avanzar. Porque estas cosas son los obstáculos. Es el segundo gran obstáculo que nos impide avanzar en este proceso de desarrollo personal, de autoconocimiento, desde el cual podemos conquistar todo en la vida. Todo. Tener la vida que queramos financieramente, en relación a nuestras relaciones humanas, ¿cierto? Tener la pareja que quieres,
viajar a donde tú quieres, ¿cierto? O descubrir los grandes misterios de la naturaleza o los grandes misterios de la vida en general. Entonces ahí hay otro obstáculo que hay que enfrentar, ¿ya? Y que tiene que ver con esos condicionamientos profundos que nosotros tenemos. Es inevitable, ¿cierto? Y hay muchas personas que no logran pasar ese obstáculo que es realmente muy grande. Bueno, entonces si estás frente a ese obstáculo, ¿cierto? Si estás con una rutina de entrenamiento, de ejercicio, de meditación, de desarrollo personal, de buena alimentación, y te das cuenta de que ese obstáculo te está haciendo difícil avanzar o superarlo, ponte en contacto con nosotros, ¿cierto? En el The Rose Method somos expertos en desarrollo personal. Trabajamos sobre los condicionamientos profundos para ir eliminándolos uno a uno y entrar en estados expandidos de conciencia. Si es algo que te interesa, entra a www.therosemethod.cl y podemos comenzar a trabajar juntos. Te mando un abrazo y nos vemos en el próximo video.